Eh, Más o menos como por 1993, 92, por ahí así. Mi esposa se inscribió en un gimnasio que estaba ya en Avenida Aztecas, en donde le dicen el Cantil. Hoy hay una inmensa zona comercial ahí y hasta hay un deportivo también privado muy bonito y muy grande. No más que por necesidades de su trabajo, tomó la clase a las 7 de la mañana. Entonces, pues yo lo tenía que dejar, la dejaba yo ahí en Aztecas y me iba rumbo al sur, porque yo no podía pasar por cuestiones médicas. Entonces me iba yo al Parque de las Guayamilpas, está como a 3 calles rumbo al sur. Entonces, ese parque, pues en realidad todavía no estaba como está hoy, ahorita. Más o menos se los voy a describir cómo era el Parque de las Guayamilpas. Tenía una cancha de fútbol con pista olímpica, grande el pasto con pasto. Había otros dos con gradas, había otros dos campos de fútbol, había una cancha de béisbol que casi ya no lo usaban en ese entonces, ya estaba todo maltratada. Pusieron ahí años después 2 campitos de fútbol para niños. Había un lago que todavía tenía patos, unos 40, 50 patos, y decían que había hasta migratorios. Yo nunca los vi, nomás vi los domésticos de ahí. No dejaban morir el laguito que se veía el manantial todavía. Todavía no hacían la alberca, hicieron una alberca buena, nada más que desgraciadamente la tienen mucho tiempo cerrada, la utilizan mucho los muchachos y las señoras pues llevan a sus hijos a nadar y no están caras las cuotas ni nada, pero desgraciadamente luego que se robaron las tazas de baño, se robaron las regaderas, el agua está demasiado fría porque las calderas, todo lo que pasa en nuestro bendito país, ahí luego con unas autoridades deshonestas, pues imagínense, peor. Entonces, ya habían tapiado la gruta, porque había una cueva muy grande ahí, que luego hubo unas desgracias, en otra plática yo se los platiqué. Entonces ya la habían tapiado, había un temazcal, y por ese lado, ya rumbo a la salida para la colonia Jusco, ya estaban construyendo un complejo cultural que dio pauta para que hicieran la Casa de Cultura Raúl Anguiano, pero muy funcional, esa sí hasta la fecha sigue en auge. Había espacios para que ensayaran juego de telas o circo aéreo, había salones para muchos talleres, cuestiones manuales, había un auditorio que le llamaban el Foro Enrique Alonso, a la Casa de Cultura Raúl Anguiano. Todavía se echó un mural bonito y ese sí lo tienen bien conservado, porque pues era un buen pintor todavía, de los últimos muralistas buenos que existieron aquí en México. Había este auditorio de usos múltiples, ahí pasaban películas de cine, pasaban representaciones de teatro, hasta para juntas sindicales. Ya estaba muy bien el auditorio, con presentaciones de libros, para cuestiones culturales. Ese era el Foro Enrique Alonso. Y a lo que a mí me atraía ahí era que tenían alrededor de todas las instalaciones un camino, decían que para personas, pero ahí había hasta chamacos con bicicleta y todo.
medía como 1 kilómetro 800 metros. Y lo bonito de eso es que había subidas y bajadas. Y en una de las últimas subidas, ya en la más alta, había una cosa que muy pocas veces vi aquí en la capital. Mirando hacia el oriente, a los cerros, que todavía se veían los cerros lejanos, salía el sol. Duraba menos de 2 minutos. Y se veía, era impresionante cómo iba saliendo el sol, y hasta que no se veía la bolota, una cosa pero preciosa. Y luego, si había nubes cercanas, pues se ponían de unos colores muy especiales, y si el cielo estaba aborregado, que dice que es cuando va a hacer frío, pues esas nubes eran algo especial, que yo no vi en otro lado con esa belleza. Y no era yo el único, ¿eh? Había personas que iban ahí, sobre todo grandes. Yo en ese entonces tenía unos 50 y tantos años, pues puedo presumir que estaba joven. Había tenido un problema grave, pero ya había salido, o estaba saliendo. Pero había muchas personas, dice, que paseando a sus perros, y había uno en especial que me empezó a hacer la plática y pues nos caímos bien. Y luego que yo soy también medio corto para platicar, y el otro igual. Se llamaba Juan Pablo Delgado, el maestro, porque era maestro jubilado, según luego me platicó. Vivía en un fraccionamiento de ahí, saliendo del Parque de las Guayamilpas, ahí en la calle de Colorines. No sé si sea todavía el pueblo de la Candelaria, o ya pertenezca a Jusco. Pero ahí hicieron fraccionamientos de casas bonitas. Ahí en Colorines había 2 o 3. Él tenía un hijo que trabajaba en Nacional Financiera, y la cosa es que él ya vivía ahí. Y pues se dedicaba ya como jubilados a leer, a salir a lugares específicos que se veía con sus amigas, en fin. Y entonces él, un día le pregunté yo al maestro, porque le digo que nos conocimos nos conocimos y hicimos buenas amistades. Le decía yo, me dijo una cosa que me cayó en gracia, es que le digo, ¿de dónde esté, maestro? ¿A poco es de aquí? Dice, no, dice, yo vivía allá por las calles de Colombia, y me vine muy chico a estudiar aquí a México, y ahí había una vecindad, y ahí había un pariente, y ahí me quedé. Yo estudié la normal superior aquí en México, y es por eso que, pero yo soy de Ciudad de Altamirano. Así le pusieron, dice, pero a mí no me gusta ese nombre, ¿eh? A mí me gustaba más un nombre en purépecha. Se llamaba Pungarabato. Era pues, hasta más bonito, pero yo creo que les dio vergüenza el chiste, que ya Ciudad de Altamirano. Entonces yo era de ahí. Todavía tengo parientes, pero ya muy pocos, sobre todo porque ya se murieron todos los que yo conocía. Entonces dice, yo ya tiene aquí cerca de 4 años, y me ha hallado, está muy bonito aquí. Luego con estas parque que está casi en mi patio, pues mucho mejor. Le digo, ¿y qué pasó, maestro? Le dije yo una ocasión, de que hubo muchos cohetes. Dice, pues es una historia tan bonita. Dice, mira, te la voy a platicar. El primer domingo de septiembre de cada año, pasan a un santito de la Candelaria a los Reyes. Y es una locura. Se llama el santo, le dicen el Señor de las Misericordias, según lo que yo me enteré, porque anduve investigando, y se llamaba el Divino Señor de la Misericordia, o el Buen Pastor, por ahí así va. Entonces, pero aquí se le conoce como, es la escultura esa como de 1,20 m de altura. Es más, le dicen el chaparrito, porque está chaparrito. Le digo, ya lo he visto, ya luego pasa por mi
por mi barrio, y sí es un argüende porque va acompañado con otros santos de por ahí cerca. Dice, pues sí, esa es la tradición, ahorita te platico por qué. Dice, mira, ese llega en septiembre allá a los Reyes, porque es su casa oficial. Ahí pasa unos meses y lo pueden ir a venerar de todo Coyoacán, pero ya de mayo a agosto lleva una peregrinación en donde tiene que recorrer por compromiso entre todos los consejos vecinales, de que lo tienen que andar llevando en diversas iglesias de la demarcación de Coyoacán y hasta un poco más lejos, porque mira, ojalá y no se me pase un pueblo, pero es San Lucas, San Diego, en San Lucas sí se queda, una semana. En San Diego y en San Mateo, creo que San Mateo también, una semana. Y es fiesta a la entrada y fiesta a la salida para despedirlo. Joco, Santa Cruz Atoyac, que ya está muy adentro de la delegación Benito Juárez. Axotla, que ya está en la Álvaro Obregón. Anchimalistac no van, te lo digo los tres porque los tres tienen como santo patronos a San Sebastián, ese santo que lo pintan con flechas en el cuerpo. Dicen que los había salvado allá en Europa de las epidemias de la peste. Venían de una muy fuerte que mató a medio mundo allá. Entonces, a Chimalistac no pasaban, a Naxotla sí. Luego ya pasaba a a Catarina tampoco, ya nada más pasaban de largo. Le digo, pues así pasa en la Conchita, maestro. Dice, pues aquí también igual. Y hay unas que sí se quedan de fijo y otras pueden variar. San Pancho también se queda ahí, una semana o dos. Luego de San Pancho está pues allá en Santa Úrsula, Coapa. Allá hay dos iglesias, se quedan una en Santa Úrsula, se queda ahí una o dos semanas. Se queda variable según los acuerdos que hayan tenido los consejos vecinales. Y luego termina en San Pablo Tepetlapa, que se queda también unos días, una semana, y luego ya regresa a la Candelaria. En la Candelaria se queda un poco más grande porque fue en donde se originó el pacto de la delegación, de la aparición del Señor de las Misericordias. Ese es el itinerario que tiene que llevar a cabo, de mayo a agosto, de itinerante. Y en Los Reyes es su casa fija, te voy a decir por qué, porque hay dos versiones que yo conozco, puede haber más, pero yo te voy a decir las dos, porque tú le preguntas a un habitante de la Candelaria, te va a dar una versión, y si tú le preguntas a uno un cristiano de Los Reyes, te lo va a variar en lo fundamental, no, pero sí en la procedencia. Ahorita te voy a decir la primera procedencia, o la primera versión. Dicen los de la Candelaria que, no, primero te voy a decir lo que dicen lo de los Reyes. Los Reyes dicen, no, pues ¿sabes qué? Nosotros tenemos contacto con un señor, un santo muy milagroso, que es que viene de Santiago Zapotitlán, allá rumbo a Tláhuac. Dice, y como nosotros también tenemos a Santiago como uno de nuestros santos patronos, pues les pedimos que si no nos los prestaran para que nos auxiliaran. Pues eso es común. Es común que sucede ese tipo de préstamos de patronos o de imágenes o de esculturas. Entonces dice, se lo pedimos y lo trajeron y dejaron la camioneta por ahí y los invitaron a comer, y en la comida les empezaron allá en Los Reyes, empezaron a tomar sus pegues de pulque, pues se alargó y el chupe es el chupe y se les olvidó
hasta el Cristo. Cuentan que en la madrugada o ya en la mañana, una niña de unos 12 años oyó un ruido como llanto de niño y fue a ver de qué se trataba, y así todavía en penumbras, porque apenas estaba amaneciendo, que ve a la escultura del Señor de las Misericordias con lágrimas en los ojos. Y entonces ya estaba a un lado de un canal, de ahí porque son la Chinampera de la Candelaria, y que va con su abuelo. Oiga, abuelo, ¿sabe qué es lo que pasa? Mire, venga, y ahí va bien apurado el señor, y sí que ve viendo que estaba la escultura, que manda a traer a dos familiares y no pudieron cargarlo, tuvieron que traer otros 4, y entre los 6 sí lo pudieron cargar y lo llevaron a la iglesia de la Candelaria. Cuando los otros, los custodios o los que llevaban al Cristo vieron que les faltaba, se empezaron a alarmar, pero luego esas cosas se saben y supieron a dónde fue a parar la escultura, y ahí que van para allá. Entonces, se lo llevaron, tranquilo, lo de los reyes, se los llevaron a su pueblo, y los de la Candelaria dicen, bueno, pues si estaba en mi demarcación y estaba en los terrenos de mi pueblo, ¿por qué se lo están llevando? Se lo quisieron llevar y ya no pudieron, ni entre más gente le metían, no pudieron mover. ¿Ya ven? No podemos estar en contra de los designios de nuestro Señor. Si Él quiere quedarse aquí se va a quedar. Entró las broncas primero con los de la Candelaria, luego con los de Zapotitlán, porque dicen, pues, ¿cómo vamos a llegar nosotros así? Dice, es que no se lo pueden llevar, a ver, háganle lo que nosotros le ofrecemos a ustedes de Zapotitlán, es que les pagamos que les hagan una escultura nueva y se las ponemos a su gusto de ustedes. Dice, pues, en eso fue lo que quedaron con los de Zapotitlán. Y con los de la Candelaria, que no estaban muy contentos, dijeron, bueno, pues entonces que todo Coyoacán goce de la protección del Señor de las Misericordias, y idearon la peregrinación en todos los pueblos de Coyoacán. Esa es la versión de un habitante de los Reyes. Si usted le pregunta a uno de la Candelaria, ellos le varían un poco, porque dicen que no era de Zapotitlán, sino que era de Tezonco, de San Lorenzo Tezonco, también allá rumbo a Tláhuac. Igual que llegaron ahí y que ellos se la llevaron más que ellos llevaban la escultura, la llevaban a restaurar a la iglesia de San Juan Bautista para que le hicieran sus arreglos, su restauración. Se pararon igual ahí en Los Reyes, que se conocían, y apareció ahí, y ellos alegaban, oye, si viene de San Lorenzo Tezonco, y nosotros, nuestro santo patrón después de la Virgen de la Candelaria es San Lorenzo Mártir, porque antes la Candelaria se llamaba San Lorenzo Chinampán. Entonces, pues es un designio de Dios. ¿Cuál designio de Dios? A ver, trata de llevártela. Y no pudieron, y ya quedaron haciendo el mismo recorrido de que tiene su peregrinar durante todo el año. Entonces tú todos los domingos primeros de septiembre vas a oír lo que oíste ayer, porque es una veneración que le tienen aquí, y qué bueno. Entonces eso es lo que les puedo yo platicar. Yo sí les pido a los que estén viendo el video, si tienen otra versión, si tienen algún dato que me faltó o algo que dije mal, por favor pónganlo abajo, me va a servir a mí, porque ya se me borra la cinta de... Entonces espero que les sirva la información y nos estamos viendo para la próxima.